Hola chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar con fracción y decimal. Además de que nos centraremos un poco en la proporcionalidad. Bien, comienzo con fracción o decimal. ¿Qué es un decimal? Dice aquí, un decimal o fracción decimal es el cociente de números racionales o el resultado de una fracción común. Existen dos tipos de decimales. El primero son los decimales exactos. Son aquellos que tienen un número finito de cifras decimales. ¿Okay? Significa que nosotros podemos saber cuántas cifras decimales tiene exactamente. Tenemos aquí, por ejemplo, un cuarto que equivale a 25 centésimas. Tiene exactamente dos decimales. Por acá tengo otro ejemplo, también de números decimales exactos, porque tiene un número finito, un número limitado, ¿sí? Un número que se puede contar de decimales. En este caso la fracción es 1/2 y su decimal es 5 décimos, solo tiene un número decimal. Por otro lado tenemos los números decimales inexactos. Los inexactos son aquellos que tienen un número infinito de cifras decimales. ¿A qué voy con esto? Tienen tantos decimales que ni siquiera sabemos cuál es el último de ellos. Bien, en estos números los puntos suspensivos indican que existe un número infinito de cifras o que el residuo de la división nunca es 0. Veámoslo aquí. Como en el anterior les tengo dos ejemplos. El primero es la fracción 1/3. 1/3, si lo convertimos a número decimal, tendrá como resultado .3333333. A este tipo de números decimales inexactos, además, también los podemos clasificar como periódicos, como este caso, donde el 3 se repite infinidad de veces y que también lo podemos señalar con esta pequeña línea encima de nuestro número. Eso indica precisamente que el 3 va a continuar infinitamente. Pero en este caso, como es periódico, solo será 3. Algunos otros ejemplos serían el caso de este, por ejemplo, 0.254. Probablemente en este caso podríamos tener un número inexacto y periódico. Si yo pongo aquí esta línea, significa que este número está compuesto por el punto decimal, 2 décimas y 54, 54, 54 de manera infinita. ¿Sí? Es periódico, se va repitiendo. De este otro lado tenemos un ejemplo de un no periódico. ¿Qué significa? Que también es infinito, pero no hay una relación entre esos números, ¿ok? No se repite. Un caso muy especial es la variable pi, que como todos la conocemos, su valor equivalente es 3.14159264 infinitamente. Y si se fijan, no hay relación entre ellos, no hay un periodo, no hay esa partecita que podríamos decir que se repite. Esas son las formas en que podemos definir a nuestros decimales. Pero a mí me interesa que también hoy aprendamos a nombrarlos correctamente. Por eso les traigo aquí esta pequeña tablita. En esta tablita vamos a revisar cómo nombrar estos decimales. Ok, si se fijan, aquí está nuestro punto decimal. Ese es el que marca el inicio de la porción del cociente de nuestra fracción o de dos valores que se están dividiendo. Voy a hacerlo ahora. Ok, usaré este color rojo. Antes de nuestro punto decimal se encuentran los números enteros, las unidades, ¿ok? Esos enteros dan unidades, decenas, centenas, unidades de millar, unidades de millón, etcétera, ¿verdad? Pues nosotros podemos tener cualquier cantidad de enteros, pero lo que me interesa en este caso son los decimales. A partir del punto decimal, al primer número que encontremos en este lado de los decimales se le llamará décimos. Al segundo, centésimos, después milésimos, 10 milésimos, 100 milésimos, millonésimos y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo. Voy a
comenzar con la parte entera 2 unidades. ¿Ok? Y voy a poner por aquí, ¿sí? Aquí tenemos 2 enteros con 2 décimos. Si yo agrego otro número decimal, por ejemplo, aquí, lo leeríamos de la siguiente manera. 2 enteros, 20 centésimos. El número decimal se lee como normalmente leeríamos un número, pero lo vamos a terminar con la cantidad de decimales que tiene según esa posición que ocupan. Si vuelvo a agregar otro número decimal por aquí, me quedarían de nuevo 2 enteros, 201 milésimos. Y así sucesivamente voy a agregarlos todos para que vean qué pasa. ¿Okay? En este caso tengo también, incluso voy a agregar una decena. Ahí tengo 12 enteros, 201.342 millonésimos. Y así nosotros podemos leer correctamente los números decimales. Bien, otra cosa que me interesa que trabajemos el día de hoy, que también tiene que ver con las fracciones y los decimales, por supuesto, es la conversión de decimales a fracciones. Ya vimos cómo obtener un decimal, que es el resultado de la división de una fracción, ¿sí? Dividiendo entre divisor. Pero ¿cómo podemos convertir un decimal a una fracción? Vamos, existen 2 casos, igual que la cantidad de casos decimales. Pueden ser exactos o inexactos. Para este ejemplo solo analizaremos los exactos. Los inexactos tienen su propia forma, pero no la vamos a revisar en esta sesión. Bien, si nuestra conversión es de un número decimal finito, ¿okay?, que es exacto, por ejemplo, estas 2 décimas, lo que nosotros vamos a hacer es multiplicarlo por un entero, pero ese entero va a estar conformado por una fracción de múltiplos de 10. ¿Qué va a decidir qué múltiplo de 10 usar? La cantidad de decimales que tiene nuestro número a convertir. En este caso, que tengo solo un decimal, significa que necesito un múltiplo de 10 que solo tenga un 0. En este caso sería únicamente 10. Pues voy a multiplicar ese decimal por 10 décimos. Significa que lo estoy multiplicando por un entero. 10 décimos, 10 partes de un entero que se dividió en 10, significa que lo tengo completito. Al momento de hacerlo, 2 décimos por 10 se convierte en 2. Y ya sabemos que todo valor entero, toda parte que se represente como un entero, tiene como denominador un 1. Sería 1 por 10, 10. Y hemos descubierto que 2 décimos también se lee igual en su parte fraccionaria, que serían estos 2 décimos de acá. Fijan, incluso se leen de la misma manera. En su forma decimal son 2 décimos, en su forma fraccionaria también son 2 décimos. Pero no lo vamos a dejar ahí. Vamos a simplificar nuestra fracción hasta tratar de hallar la fracción equivalente más simple. ¿Se fijan? Yo por acá lo hice, pero les enseño cómo. Recuerden que para encontrar una fracción equivalente más simple, lo que debemos hacer es dividir tanto el numerador como el denominador entre el mismo valor. Vamos a dividir, en este caso, entre 2. Porque yo sé que 2 es un múltiplo de 2, por tanto se puede dividir entre 2, y lo mismo el 10. 10 se puede dividir entre 2. 2 entre 2, 1. 10 entre 2, 5. Significa que la fracción equivalente más simple, para este caso sería un quinto. Significa que 2 décimas es lo mismo que un quinto en su forma fraccionaria. Veamos otro ejemplo antes de pasar a nuestro siguiente tema. ¿Se fijan? En este ejemplo, tengo una fracción con 2 decimales, pero obviamente es finita, ¿ok? Es exacta, solo tiene 2 decimales. Cuando pasa esto dijimos que vamos a multiplicar por un múltiplo de 10 que tenga la cantidad de ceros que tiene nuestro decimal. En este caso hay 2 números decimales, significa que tendríamos que multiplicar por 100, que es el valor múltiplo de 10 que tiene 2 ceros. Multiplicamos por 100, y dividimos también entre 100. Al hacerlo, 25 centésimas por 100, 25. Y nuestro 1 que estaba dividiendo por aquí por 100 nos da 100. Si se fijan, se lee exactamente igual. 25 centésimas.
pero no lo vamos a dejar ahí, dijimos que vamos a simplificar esta fracción. Y si se fijan aquí lo hice en dos pasos. Yo sé que 25 y 100, ambos se pueden dividir entre 5. 25 entre 5, 5. 100 entre 5, 20. Una fracción equivalente a 25 centésimos serían 5 veinteavos. Pero aún se puede simplificar aún más. Volvemos a dividir entre 5, ya que 5 y 20 es posible dividirlos entre 5. Dividimos ambos entre 5 para encontrar una fracción equivalente más simple. 5 entre 5, 1, 20 entre 5, 4. Y esto es lo que obtenemos como resultado. Un 4. 25 centésimos es lo mismo que un cuarto en su forma fraccionaria. Bien, con esto termino este primer tema que tiene que ver con fracciones y decimales. Quiero que pasemos a nuestro siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con la proporcionalidad. Analicémoslo. ¿Qué es la proporcionalidad? ¿O cuándo se sabe que algo es proporcional? Seguramente ustedes ya tienen una idea. Bien, pero les voy a leer la siguiente definición. Si se tienen dos cantidades tales que al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda multiplicada por el mismo número, o al dividir una de ellas, la otra queda dividida por el mismo número, se dice que las cantidades son directamente proporcionales. Por ejemplo, 2 es la mitad de 4 y 4 es el doble de 2. Podemos decir que son proporcionales en cuanto nosotros agreguemos un segundo valor. Imagínense que aquí tengo 3. Si aquí sé que el 4 es el doble de 2, para que exista esa relación de proporcionalidad, el valor que divide a nuestro 4 debe ser igualmente proporcional al 3. Significa el doble de 3. En este caso sería un 6. Esta es la proporcionalidad. Y la podemos ver claramente identificada como la ecuación o la igualdad entre dos razones. ¿Y qué son las razones? ¿Se fijan esto que tenemos aquí? Parece una fracción, pero en realidad a esta fracción o a esta división, mejor dicho, más correctamente dicho, se le conoce como razón. ¿Por qué? Es la división de dos magnitudes distintas que tienen una relación. Vamos a analizar un pequeño ejemplo para un caso como este donde la proporcionalidad es directa. Bien, la proporcionalidad directa es precisamente lo que les acabo de enseñar. Aumentan en la misma proporción todos los elementos. En este ejemplo de proporcionalidad directa tenemos lo siguiente. Si 18 lápices cuestan 28 pesos, entonces 54 lápices cuestan el triple, 84 pesos. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Vamos a hacer primero nuestra proporcionalidad en forma de ecuación. ¿Ok? Vamos a igualar esas dos razones. Por este lado, en la parte superior, yo tengo 18 lápices. Y sé que si multiplico 18 por 3, el resultado será 54. Es el triple, ¿verdad? Entonces, si por 18 lápices, que es el precio, pagué 28 pesos, ¿cuánto voy a pagar ahora por el triple de lápices? Pues por lógica nosotros deducimos que se debe también pagar el triple de dinero. Entonces multiplico 28 por 3 y yo sé que da 84. Esa es una forma rápida de analizar nuestra proporcionalidad directa. Para que sea directa, si uno aumenta, el otro también debe de aumentar. Recuerden que estamos trabajando con dos magnitudes. ¿Cuáles son las dos magnitudes en este ejemplo? Una magnitud es todo aquello que se puede contar y la primera que podemos contar son los lápices. Entonces nuestra primera magnitud son lápices. Nuestra segunda magnitud es el dinero, lo que cuesta. Y cuando nosotros desconocemos cualquiera de los valores de nuestra razón, podemos aplicar algo que comúnmente conocemos como regla de 3.
Bien, si yo no hubiera sabido que el 54 es el triple de 18 y no hubiera sabido cuánto gasté en esos lápices, aún así haya podido deducir. ¿Cómo? Haya tomado esto como una variable y haya realizado mi regla del 3. Bien, este es el valor desconocido, lo tenemos por acá. Nuestra regla de 3 quedará de la siguiente manera. Recuerden, una regla de 3 siempre debemos multiplicar cruzado y dividir entre lo opuesto al que estamos buscando. Si multiplicamos cruzado significa que hay que multiplicar 28 por 54, como lo tenemos por aquí. Y dividir entre el opuesto al que estamos buscando. El opuesto es el que está justo enfrente de manera diagonal. En este caso el opuesto es 18. Bien, multiplicamos 28 por 54 entre 18 y el resultado es, como habíamos dicho, 84. 84 pesos cuesta comprar 54 lápices. Otra manera de representarlo que nos daría exactamente lo mismo es esta. Si se fijan, en este caso la magnitud lápices la representé en la horizontal. La magnitud dinero también la representé debajo en la forma horizontal. En este segundo paso represento la magnitud lápices pero de manera vertical y la igualo con la magnitud dinero o precio también de manera vertical. En este caso sé que 18 lápices van a ser igual a 28 pesos. ¿Cuánto costarán entonces 54 lápices? Pues eso debe ser igual, en este caso como se supone que no lo sabemos, debe ser igual a X. Y resulta exactamente la misma operación. Para encontrar este valor que no conocemos, que es el valor proporcional, debemos multiplicar cruzado y dividir entre lo opuesto al que estamos buscando. En este caso 54 por 28 entre 18, que ya habíamos dicho que es 84 pesos. Esta es la proporcionalidad directa. Si uno aumenta, en este caso aumentó la cantidad de lápices, entonces por lógica debemos deducir que la cantidad que vamos a pagar también debe aumentar. Si fuera en caso contrario, si nosotros compráramos menos lápices, por obvias razones tendríamos que pagar menos por esos lápices. Si esa relación es la que existe entre las magnitudes, se puede decir que estamos trabajando con una proporcionalidad directa. Les mencionaba que existe otro tipo de proporcionalidad. A esta proporcionalidad se le llama proporcionalidad inversa. Voy a leerles un pequeño ejemplo para que analicemos este tipo de proporcionalidad, que es diferente a la directa. Dice: se ha planeado que una barda sea construida por 24 hombres en 18 días. ¿Bien? 24 hombres en 18 días. Significa que aquí tengo la magnitud hombres y aquí abajito tengo la magnitud días. Sin embargo, solo se logró contratar a 12 hombres. No se consiguieron los 24 que se necesitaban. ¿Sí? De hecho, se consiguieron solo la mitad de hombres que se necesitaban. ¿Cuántos días creen que se tarden en construir esa barda? Tienen la mitad de hombres. ¿Creen que se tarda la mitad de tiempo? Por lógica deducimos que no, ¿verdad? De hecho, deducimos que la cantidad de hombres al dividirse a la mitad les tocará trabajar el doble, lo que significa que se tardarán entonces el doble de días. Esto es por lógica. A menos hombres, cada hombre tendrá que trabajar más tiempo, entonces tendrá que usarse más días. Si esta es la relación existente entre las magnitudes, se dice que la proporcionalidad es inversa. Y nosotros debemos de invertir nuestra magnitud para poder resolverla. Si se fijan, yo intercambié los valores de los hombres uno por el otro. En este caso, moví el 24 a la derecha y el 12 a la izquierda. Y esta es mi nueva proporcionalidad, la cual resolveré con una sencilla regla de 3. Ya saben que consiste en multiplicar cruzado y dividir entre el opuesto al que estamos buscando. En este caso, multiplicaremos 24 por 18, que da como resultado 432,
y lo dividiremos entre 12. Siendo este nuestro cociente, queda como resultado 36. Lo que significa que 12 hombres tardarán 36 días en terminar esa barra. Este es un ejemplo de proporcionalidad inversa. Y como él, pueden consultar otros tipos que siempre van a tener que ver con el tiempo y la velocidad. Por el tema de hoy eso es todo. Espero que haya quedado claro. Quedo a la espera de sus dudas y comentarios. Gracias. Bye bye.